Señor General Harold Bedoya Pizarro, excomandante de las Fuerzas Militares de Colombia, muy buenos días. Muy buenos días, doctor Fernando Londoño, a todos sus patriotas, amigos de la mesa de trabajo y de todos los compatriotas que nos están escuchando. Muchas gracias por esta invitación, doctor Fernando. Señor General, gracias a usted por estar con nosotros y ayúdenos a entender esta noticia. El radiograma que fue puesto en los medios de comunicación y en la boca y en el entendimiento de todo el mundo dirigido por la comandancia del ejército a todas las unidades. Les dice que deben estar en estado de máxima alerta por posibles ataques de las FARC y del ELN a las instalaciones militares, a los medios de transporte de petróleo, a las torres de energía eléctrica, que hay noticias de inteligencia en ese sentido. Descubierto el hecho, la primera reacción del comandante del ejército fue diciendo que eso era una cosa de rutina, que normalmente el comandante del ejército cada cierto tiempo manda mensajes de alerta máxima a todas sus unidades para que se preparan para un ataque que la inteligencia ha descubierto se puede presentar. Señor General, ¿eso es así? Usted como comandante del ejército y de las fuerzas militares solía mandar radiogramas declarando en estado de alerta máxima a todas las unidades bajo su mando, aunque no hubiera motivos para ello, por pura rutina. Bueno, doctor Fernando Londoño, mire, es un deber del comandante del ejército informar a sus tropas lo que puede suceder, las informaciones que él haya recibido y que atenten pues contra la seguridad de las fuerzas militares, que son las mismas atentado al pueblo y a la nación. El ejército está para eso, esa es la razón de ser del ejército. El ejército existe para garantizar la seguridad, la vida, la honra de todos los colombianos, la soberanía, la integridad territorial, el mismo orden constitucional. Él lo que está haciendo es cumplir con su deber, alertar a sus hombres ante la agresión que se puede presentar o que se está presentando de estas organizaciones narcoterroristas como son las FARC, por ejemplo, o el ELN, que todos sabemos vienen destruyendo este país en los últimos años. Si no lo hace el comandante del ejército, sencillamente se está exponiendo a la comisión de delitos, porque cuando el ejército no actúa a tiempo, pues la autoridad le va a cobrar cuentas al ejército, y eso lo estamos viendo en todo el territorio nacional. Aquí por acción o por omisión se persigue a los militares, ¿verdad? Que lo que está haciendo ese general, el comandante del ejército, ahí es que aplaudirlo, porque está cumpliendo con sus deberes legales, constitucionales. Es lo que está diciéndole a sus tropas es: prepárense porque pueden haber ataques, y de una vez hagamos ejercicios de los planes para que esto no vaya a suceder, y evitemos de que se destruya la infraestructura del Estado, que la infraestructura nos la están destruyendo desde hace mucho rato. Las redes eléctricas, los oleoductos, los puentes, los asesinatos. Es que no hay día en que no asesinen a unos niños, que no los secuestren, que no los metan a cometer delitos y que sean los sicarios pues de los delincuentes, que son a los niños de los que abusan sexualmente. De manera que el comandante del ejército es un responsable, como lo son todos los comandantes de fuerza cuando reciben esta información. Creo que este general está haciendo lo que debe de hacer, y los colombianos tenemos que apoyar y respaldar a nuestro glorioso ejército. De eso no tenemos ninguna duda, como tampoco tenemos duda de que el señor general comandante del ejército tiene la obligación de poner a sus hombres en estado de alerta máxima, pero suponemos que es cuando esa alerta máxima se justifica, es decir, cuando hay noticias reales de inteligencia de que se pueden producir esos ataques. De otra manera, si eso es rutina, quiere decir que el ejército se tiene que mantener siempre en estado de alerta máxima.
¿Hay alguna diferencia desde el punto de vista de operaciones, de preparación, de adiestramiento, de lo que sea, en un estado, digamos que normalmente inestable como el que se vive en Colombia, o este estado de alerta máxima que ordena el comandante del ejército? Bueno, mire, doctor Fernando, y colombianos, desde que se iniciaron los diálogos con estos criminales de las FARC, miren estas cifras tan escabrosas. Se han cometido 901 actos terroristas. 901 actos terroristas destruyen una nación entera. Han producido 1.437 heridos entre soldados y policías. Han producido 445 asesinatos de militares y han producido 62 secuestros. Ni hablemos pues de las minas quebrapatas, ni hablemos del narcotráfico, ni hablemos pues de todo lo que esta gente hace, la extorsión. Esta gente vive en una agresión permanente. Es que los colombianos no podemos pensar que porque están pues estos personajes siniestros allá en Cuba, ellos no siguen en las que están. Es que no se nos olvide lo que nos ha pasado. Hace poco nos pasó lo del general Alzate, que lo secuestraron, que lo pusieron a abrazar a los secuestradores, y todo esto pues en estos procesos de diálogo y de suspensión de fuegos, etcétera. El país no puede seguir indolente ante la gravedad. Mire, gracias a Dios tenemos las fuerzas militares que Dios nos ha dado, gracias a Dios tenemos al ejército que Dios nos ha dado y que construimos desde hace 200 años allá en el puente de Boyacá y en el pantano de Vargas. Gracias a Dios tuvimos a un Bolívar y tenemos militares y generales y presidentes que han defendido esta patria. Si no fuera así, esta claudicación a que nos quieren someter, que le quieren impedir hasta los comandantes militares que alerten a sus tropas para que el enemigo los destruya, esos son actos de traición a la patria. Se está traicionando a la patria cuando uno se alía con el enemigo, cuando uno permita que suceda lo que sucedió, por ejemplo, allá en el Chocó con el general Alzate, cuando uno permita que suceda lo que ha sucedido con San Andrés y Providencia, lo que está sucediendo en el sur, lo que acaba de decir el gobernador del Guaviare, que le están allá extorsionando a todos los habitantes del Guaviare. Si eso no es agresión al pueblo permanentemente y diariamente, entonces, ¿qué es agresión y para qué sirven las fuerzas militares si no es para lo que la Constitución les ordena? O sea, defender a los colombianos en todo, en su vida, en su honra, en sus bienes y en sus territorios. Señor general, ¿en todo el territorio o en una parte de él? ¿Vamos a aceptar zonas de reserva campesina o zonas cocaleras donde no pueda entrar nuestro glorioso Ejército Nacional? ¿Eso es aceptable desde el punto de vista constitucional y desde el punto de vista de la doctrina militar? Pues usted es el responsable de los militares. Usted les decía a sus militares que cuidado que hay ciertas zonas donde les está prohibido que entren. Mire, el país está cayendo en una sin salida. La Constitución dice allá en su prefacio, el artículo primero dice: Colombia es una república unitaria. Unitaria es que todos dependemos de la presidencia de la república, dependemos de un gobierno, dependemos del Estado. Pero son todos, aquí no hay repúblicas independientes, este no es un Estado federado, no, este es un Estado unido. Y allí lo único que puede imperar es la Constitución, las leyes, las autoridades legítimas, las fuerzas militares, porque son las únicas responsables ante el pueblo y ante la nación de la unidad, de la integridad del territorio nacional. Eso que están haciendo allá en Cuba, de organizar territorios a manos pues de delincuentes, o que lo que hemos venido entregando allá a las comunidades indígenas, en donde el ejército se le impide que cumpla con su deber, y que se está creando pues una división interna del país,
Eso es gravísimo. Nosotros estamos desarticulándonos, estamos destruyendo lo que hemos construido a lo largo de toda nuestra historia, y las fuerzas militares son las responsables, ellas le van a responder. No tanto pues al gobernante de turno, porque él es un gobernante que está 4 años y puede acabar con este país, pero las fuerzas militares están para responderle a la República, están para responderle a la nación, como dice la Constitución. Es muy claro lo que dice la Constitución, las fuerzas militares existen para defender la nación. Eso está clarito en la Constitución. Mire, yo le quiero leer algo, doctor Fernando, que para mí es de lo más importante. Los comandantes militares, hace 4 años, en víspera de la posesión de Juan Manuel Santos como presidente, le mandaron un comunicado a él y a la nación entera que dice así: reflexiones de los excomandantes del Ejército Nacional a los poderes públicos, a los dirigentes, al periodismo y a la opinión pública. Oiga lo que dice el doctor. Queda reiterado que el ejército solamente está al servicio de la República y de todos sus ciudadanos. No ha sido ni será jamás instrumento de nadie distinto a ella. O sea que no es instrumento de nadie y que solamente le debe servir a la República. Esto está entre comillas, y lo dijo Alberto Lleras Camargo, presidente de la República, en el Teatro Patria en 1959. Este presidente que le vibraba la patria en la sangre, dejó sentado las bases, o reafirmando las bases de lo que es el ejército. Y la Constitución nuestra actual dice lo mismo. Dice, las fuerzas militares o las fuerzas armadas son de la nación, exclusivamente de la nación, no del gobierno de turno. Lo único que puede hacer un comandante en jefe es decirle a las fuerzas militares: cumplan con sus deberes constitucionales para el manejo del orden público, no incumplan la ley. Eso no lo puede hacer, y este gobierno está poniendo a los militares a incumplir la Constitución Nacional. Los tiene deliberando en Cuba, uniformados frente a terroristas ensangrentados de sangre de soldado y de policía y de pueblo. Y eso está sucediendo. Y estamos dialogando con los peores criminales y terroristas que existen en el mundo. Es que las FARC y el ELN no son narcotraficantes y terroristas porque sí. Es porque el mundo entero, en Estados Unidos, están en la lista de los peores narcoterroristas del mundo, y en la Comunidad Europea lo mismo. Y son organizaciones mafiosas internacionales. Ellos viven de la droga y del terrorismo internacional. Son aliados de todos los terroristas que hay en el mundo y se quieren tomar el mundo. Ellos no andan de tomarse a Colombia, porque aquí ya con un presidente como el nuestro casi que la tienen en manos de ellos. Ellos quieren seguir, dominar a Europa, dominar el África, como lo estaba haciendo Fidel Castro. Todo esto de la mafia, de la droga, es lo que está destruyendo al mundo. La cocaína, la heroína y la marihuana de las FARC, que ahora quieren taparlo porque son Bacrín, pero esos son ellos mismos. Pablo Escobar lo decía: yo tengo la autoridad, el mando prácticamente sobre los grupos narcotraficantes, porque eran los que le trabajaban a él, y lo mismo los Rodríguez Orejuela. Y todas estas organizaciones son las que están destruyendo a Colombia, y lo estamos permitiendo. Hay un gobierno que, en vez de gobernar para todos los colombianos y en vez de ser el símbolo de la unidad nacional, se ha convertido en el símbolo de la división nacional. Lo único que simboliza y ejecuta y es garante de la unidad nacional se llama fuerzas militares, fuerzas armadas y ejército nacional. Gracias a estas fuerzas el país existe y va a seguir existiendo, y lo va a garantizar porque la Constitución así se lo ordena, doctor Fernando. Pues así es, señor general. El ejército es nuestra gloria, es nuestro consuelo y es nuestra esperanza. Maltratarlo es una ignominia contra la patria. Y ponerlo en estado de alerta sin que haya motivo de alerta, pues es un abuso que no cometería jamás un hombre tan pundonoroso, tan serio y tan capaz como el general Asprilla.
Luego, si pone al ejército en estado de alerta máxima por noticias de inteligencia, es porque las noticias de inteligencia son ciertas, porque la situación es gravísima y porque se esperan ataques de las FARC. Y entonces no hay que preocuparse por el radiograma ni por su filtración, sino hay que preocuparse por la inminencia de ataques de las FARC y del ELN que el señor general Lasprilla le ha hecho conocer a todos sus hombres para darles la orden de que estén en estado de alerta máxima. Entonces, doctor Fernando, ¿me permite Sí. aclarar algunas cositas de este comunicado de los mandos militares? Que estamos hablando aquí de comandantes del ejército, de la talla del general Alberto Ruiz Noboa. Usted sabe que fue el que pacificó aquí a Colombia con el presidente Guillermo León Valencia hace 50 años. Que el general Gerardo Ayerbe Chávez, general Valencia Tovar, que está en el ejército celestial, pero que nos eliminaron durante su existencia. Estos generales firmaron este documento que se lo voy a hacer llegar a usted, en donde dice que aquí hay una conspiración contra el Ejército Nacional, porque le han quitado el fuero, no tienen cómo defenderse contra las agresiones de sus enemigos, porque acabaron con la justicia penal militar, porque hay una guerra política y jurídica y de medios de comunicación en contra de esa institución. Eso lo están diciendo estos generales y otros tantos comandantes del ejército, que no fueron ellos solamente. Y mire lo que dicen estos comandantes insignes de nuestro Ejército Nacional. De lo que se trata es de humillar a nuestros hombres en armas y con ellos a la institución entera. Eso de destituir generales y comandantes prestigiosos que solo resultan inocentes cuando han recibido el daño irreparable en sus carreras, su buen nombre, su honor y el entorno familiar, es lo que está destruyendo las instituciones. Defender la democracia en semejantes condiciones constituye una verdadera hazaña. En medio de una guerra contra el narcoterrorismo librada en las selvas y en las montañas del hirsuto territorio nacional, arriesgando sus vidas, su integridad física y su salud, para que la patria construida con nuestros predecesores hace 200 años viva, progrese y algún día recobre la paz, la concordia y la esperanza. Doctor Fernando, mire, en Cuba hay dos grandes terroristas que acaban de mandarlos porque esos entran y salen como Pedro por su casa de Colombia y no pasa absolutamente nada. Se llaman uno de ellos, este criminal Fabián Ramírez, ¿no? Y el otro es Joaquín Gómez. Estos dos criminales, según las estadísticas y según las denuncias, estos criminales fueron los de las Delicias, que nos mataron 26 soldados, secuestraron 60 soldados, los de Patascoy, que explotando los oleoductos achicharraron a 30 soldados y dejaron otros tantos heridos. Estos criminales están negociando la patria con unos personajes siniestros que están allá dizque plenipotenciarios, dándoles las manos ensangrentadas a de estos criminales. Yo no puedo entender cómo un general activo le puede dar la mano a estos dos criminales que no han hecho sino matar y acabar con colombianos, no por decenas, sino por centenas y de miles. Esto es el germen de la destrucción. Cuando nosotros vemos que esto sucede y no pasa nada, sencillamente estamos en las puertas de la desintegración del Estado. Yo quiero recordar algo que para la Iglesia Católica debe ser muy importante, y ojalá los obispos de Colombia lean este documento que les voy a leer, dicho por el obispo Jesús Emilio Jaramillo, en noviembre de 1989. A este obispo lo asesinaron, el ELN lo asesinó por sacar este documento a la opinión pública. Mire lo que decía Monseñor Jesús Emilio Jaramillo, que era el obispo vicario apostólico de Arauca. Dice así: el terror es el dios sangriento del Sarare. Él es
el que compromete a los campesinos con los grupos en armas, únicamente por la necesidad de defender su vida, sus propiedades adquiridas con sudor y sangre. Y mire lo que dice aquí más adelante: después de tantas muertes se pierde la razón de vivir y se vive la necesidad de huir, no se sabe a dónde, a cualquier precio. Empiezan los éxodos de los campesinos despavoridos. Las estructuras políticas están oxidadas, es lo que nos está pasando ahora allá en el Congreso de la Unidad Nacional, y son ineficaces, son malévolas influencias y las malévolas influencias internacionales. Los Castro, que son los destructores de ese pueblo cubano, hermano nuestro, y los venezolanos, mire cómo está Venezuela destruida por estos chavistas y por estos castristas. Esto lo dice Monseñor desde esa época. Oiga lo que dice esto, contra el ejército, a favor del ejército, existe una campaña de descrédito contra la fuerza pública, campaña empeñada en hacer aparecer a los responsables de las fuerzas como causantes del mal del pueblo, o en dejar al menos el veneno de la duda. Mire lo que Monseñor dice: ante la situación que estamos viviendo no nos queda sino Dios. Oiga esta frase tan hermosa: la paz es obra de la creación, o sea que la paz es obra de Dios. La paz no es la obra de los Castro, ni de los Chávez, ni de los Santos. No, esa no es la paz. La paz es obra de Dios, y Él es el que nos da la paz cada vez que vamos a la misa y nos dice en la bendición: váyanse en su paz. Eso lo hacemos todos los santos días. Y mire lo que dice más adelante: la vida y la paz no tiene vestido político. La vida y la paz no tiene vestido político. Aquí con la paz están haciendo campañas políticas. Aquí con la paz se ganaron las elecciones de junio. Aquí con la paz se quieren ganar las elecciones de octubre, y seguramente van a querer consolidar esa paz de mentira y artificiosa en el próximo gobierno. Mire, yo le oía, y perdón, quiero rematar aquí diciendo lo que dice el Monseñor también al final. Dice: vivamos la patria del presente. Le repito, vivamos la patria del presente y no la sacrifiquemos por una patria ilusoria, que es la que nos está vendiendo Santos con los Castro y con los Chávez. Y por eso este país está ilusionado con una gran mentira. Por eso yo oía a una senadora nuestra del Centro Democrático, la senadora Paola, decía que la paz es un embeleco. La paz de Santos es un embeleco, y yo le agregaría: la paz es un cuento chino que nos han venido embutiendo y que nos tienen enloquecidos en este país. Mire, yo quiero terminar, doctor Fernando, haciendo lo siguiente. Primero, no puede existir un país cuando su ejército le están haciendo una guerra política y jurídica para la que no está preparado, y los políticos, en vez de defender a su ejército, en vez de darle las garantías para que no los persiga el enemigo y puedan defenderlos a ellos, defender a la patria, al contrario, los persiguen. Y por eso tenemos los mejores generales en las cárceles, los mejores coroneles, los mejores soldados, los mejores policías están en las cárceles. ¿Qué país del mundo en una guerra terrorista, narcotraficante, jurídica y política resiste que esto exista? Solo Colombia lo ha permitido. Yo invito a todos los colombianos, los invito a todos los colombianos y a las mujeres que nos unamos, derrotemos a estos vagabundos en las elecciones de octubre. Nadie puede quedarse sin votar. Vamos a recuperar la patria en manos de unos criminales, pero la vamos a recuperar democráticamente con los votos y inscribiéndonos en los partidos de oposición para que este país salga adelante, y no vamos a lamentarnos como lo sucedía hace muchísimos años en la historia de no defender la patria a tiempo. Y yo quiero también decirle a las mujeres, esas mujeres maravillosas que tiene Colombia,
que no se les olvide que ustedes nos dieron la independencia, vuélvanse todas, Policarpas, Antonias, Manuelitas, Juanitas, Palomas, Tanias, María Fernandas, Marías del Rosario, Julias, todas vamos a dar la batalla. Muevan a estos hombres que estamos muy adormecidos, muy atolondrados, como dicen en mi tierra, muy apendejados. Sacudámonos y salvemos la patria porque el tiempo que nos queda no es mucho. Muchas gracias. Señor General Harold Bedoya Pizarro, muchísimas gracias a usted. No hay nada que agregar y nada que comentar a palabras tan precisas y elocuentes. Harold Bedoya Pizarro, antiguo comandante de las Fuerzas Militares de Colombia, estaba con nosotros en La Hora de la Verdad.